tardes, amigos, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Les doy la bienvenida nuevamente a esta tu mesa de mentoreo Global Advance, y yo soy la profeta Corey Gómez. Estoy agradecida al Señor por el tiempo, y siempre lo digo, este es un tiempo emocionante. Por supuesto es un tiempo difícil, pero es un tiempo emocionante porque como generación profética hemos sido posicionados para traer a cumplimiento todas las promesas que el Señor ha depositado sobre su pueblo para este tiempo y preparar así la venida de Cristo. La iglesia ha estado declarando por siglos que Cristo viene. Y amén, Cristo viene, Maranata. Pero sabemos que antes de que este evento se dé, dice la palabra, que todas las cosas deben ser restauradas. Y en ese tiempo es en el que estamos. Somos una generación que está colaborando con el Señor, colaboradores con Cristo, para que todas las cosas sean restauradas y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hemos empezado un nuevo tópico en la entrega pasada. Iniciamos con el tema trayendo a Dios de regreso a su iglesia. Y hablábamos acerca de una iglesia complaciente, cómo la iglesia, vamos a decir, por la liviandad, por el ser tibios, por haber perdido el primer amor, hemos perdido esa presencia activa del Señor, esa presencia manifiesta del Señor. Y estoy hablando, por supuesto, de la iglesia a nivel global. No, con esto no estoy señalando que todos los grupos. Siempre hay un remanente que no dobla sus rodillas ante los Baales. Y hablábamos en la entrega pasada acerca de cómo Dios en este tiempo ha venido renovando la mentalidad de la iglesia, cómo ha venido transformando nuestra manera de pensar. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos, uno de mis pasajes favoritos, tiene que ver Romanos 12, cuando el Señor nos insta a que debemos transformar nuestro entendimiento, porque en ese entendimiento renovado, transformado, nosotros comprobamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esa renovación se da cuando nosotros dejamos de amoldarnos al sistema en el cual vivimos. Este es un gran reto para nosotros como iglesia. Cuando yo era niña, porque afortunadamente he conocido al Señor desde pequeña y crecí en la iglesia. Pero una de las preguntas que yo me hacía era ¿cómo sería posible que los creyentes podían ser engañados por un sistema anticristo? Por supuesto, yo crecí con la teología del 80% de la iglesia protestante con respecto a esa enseñanza de la segunda venida de Cristo, que es por dispensaciones, y este no es mi tema. Pero una de las cosas que yo me preguntaba era cómo era que los creyentes serían engañados por un sistema anticristo. Y a lo largo del tiempo, claro, el Señor te va revelando, el Señor te va enseñando, pero una de las cosas que vas entendiendo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan en sus cartas, primero, que el espíritu anticristo sale de la iglesia. Entonces es algo que ha estado en operación por los siglos, por las edades, dentro de la iglesia. Satanás, el engañador, la serpiente antigua, estaba en el Edén. Y la reflexión profunda es, porque ahí el apóstol dice, salió de la iglesia y era necesario que saliera. O sea, porque esto manifiesta un montón de cosas. Es interesante la forma como Juan lo plantea. Y es fácil, entonces, para el creyente, para muchos creyentes, de acuerdo a lo que Jesús mismo dijo en los evangelios, muchos serán engañados por un sistema que se opone a Cristo, simple y llanamente porque no conocen realmente al Señor. Solamente cuando estamos expuestos a lo verdadero y conocemos al Señor verdaderamente, ese es el antídoto para no ser engañados por las falsificaciones, por los paralelos falsos. Y en eso estamos. Satanás ha sido muy astuto, que nos ha hecho tener iglesia, o sea, templo sin arca. Vamos a usar esa terminología porque es lo que estoy enseñando. Y hemos convertido nuestras reuniones, nuestras coinonías en simples rituales vacíos de Dios.
Dios está cambiando nuestra mentalidad y nos está haciendo entender que el propósito de nuestra existencia, de que estamos en esta tierra, es para que sus propósitos sean establecidos. Y al cumplir los propósitos de Dios se cumplen nuestros propósitos personales. Quedamos entonces en la entrega pasada que hoy iba a compartir con ustedes algunas implicaciones que encontramos del arca que habla de la presencia del Señor. Y quisiera retomar el ejemplo de Moisés y la liberación de Israel, que es la mesa de mentoreo que acabo de terminar, ¿verdad? Por eso solamente voy a revisar algunos puntos que enseñé hace algunas semanas atrás. Encontramos en Éxodo 33, como ya lo vimos, que Moisés le dijo al Señor: yo no quiero ir a ninguna parte si tú no vas conmigo. Y Dios le dice allí en el verso 2 del capítulo 33, Dios le dice de esta forma: mira, yo voy a enviar mi ángel y no voy a ir con ustedes simplemente porque yo los voy a matar por el camino, porque ustedes, este es un pueblo demasiado duro de servir. Pero cuando él está hablando ahí en el capítulo 2, el Señor le dice: yo voy a enviar a mi ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. En otras palabras, yo voy a hacer que tus enemigos sean destruidos, no te preocupes, o sea, yo voy a cumplir mi parte del pacto que hice con Abraham, pero mi presencia no irá con ustedes. Y decíamos en esa oportunidad que es posible entonces que Dios no vaya con nosotros y aún así tener victoria, poder de penetración. Ahora, cuando estamos hablando de por qué Dios quita su presencia, y esto lo mencionábamos, fuimos bastante en profundidad en este punto, solamente lo quiero mencionar. Vuelvo a decir, le dice en el verso 3 que no iba a ir porque era un pueblo duro de servir. Y una de las características de esta generación es que nos hemos hecho duros al mover del Espíritu Santo. Simple y llanamente no nos queremos someter a nada ni nadie. Las características de esta generación es esta. Y esta es una de las razones por las cuales tú te encuentras gente dentro de la iglesia, o mejor dicho, gente que se llama cristiana, no gente dentro de la iglesia, sino gente que se llama cristiana, que a causa de una enseñanza sacada de contexto han empezado a decir, han estado diciendo: yo soy la iglesia. No. Te lo he dicho en repetidas oportunidades. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Iglesia es eclesía. Y eclesía es un grupo de gente que son establecidos para legislar y a quien el Señor le entregó la autoridad. Y en contra de esa, permíteme usar en el sentido amplio, en contra de esa institución, ni el infierno puede. Dice que es a la iglesia, le entregó las llaves del reino, de tal manera que lo que ate o desate en el cielo y en la tierra es establecido. Y además de eso, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Pero ahí la palabra, vuelvo a decir, es la reunión de los santos, la eclesía. Yo soy templo del Espíritu Santo y por eso debo cuidar mi cuerpo, mi templo, porque el que destruya el templo, Dios le destruye. Pero la eclesía es un concepto distinto a lo que es templo. Esto es importante que lo tengas y no me voy a cansar de establecer este punto, porque justamente una de las enseñanzas falsas que se está moviendo dentro de la iglesia es que no necesitamos congregarnos, donde yo estoy, ahí está el Señor. El Señor está, su presencia está donde hay 2 o 3, y aquí encontramos que había un pueblo congregado en su nombre, pero Dios no estaba allí. Y eso lo encontramos repetido en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le dice: muchos me van a venir diciendo, pero Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, puse mi mano sobre los enfermos. Señor, ¿qué pasó? Si yo hice tu obra. Y el Señor va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Podemos hacer la obra, podemos tener victorias, podemos tener poder de penetración, alcanzar nuevos territorios y aún así la presencia de Dios no estar activa en nosotros. Entonces quedábamos, ¿cuál es la implicación entonces de la presencia de Dios en nosotros? ¿Qué significa que el arca de Jehová está en medio de nosotros? En primer lugar,
El arca es la vivencia de que Dios está morando en medio tuyo. Encontramos que la presencia es más que poseer entonces la bondad y la gracia de Dios. Significa que la presencia, el arca de Dios, está establecida para producir descanso. Voy a usar los lentes porque hay días que la luz me pega un poco más y las luces para grabar a veces están como mucho más claras. La palabra descanso en el original es una palabra sumamente interesante porque aquí la palabra que se está usando es la palabra nuaj, que tiene que ver con asentarse. Escúchame bien, esto es importante que lo entiendas. Tiene que ver, por supuesto, con descanso, el poder entrar en una condición de reposo, de quietud, pero tiene que ver esta acepción de esta palabra asentar, tiene que ver cuando un objeto físico encuentra un lugar determinado, y es la misma palabra que se utiliza en Génesis 8:4 cuando dice que el arca se asentó, se estableció sobre el monte Ararat. Esto es importante. Cuando se traduce como reposo, indica un estado de participación completa. O sea, no es que reposo es porque no hago nada, sino porque he terminado un trabajo. Esto es importante. Por lo tanto, fíjate, me llama mucho la atención porque esta palabra reposar es la misma palabra que se utiliza cuando dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, encontró un lugar donde asentarse, en este caso el mentoreado por el mentor Eliseo, la misma unción, el mismo poder, el mismo llamado, viene y se asienta sobre Eliseo. Ahora, es lo mismo justamente en el Nuevo Testamento que ocurre cuando dice que el Espíritu Santo vendrá sobre los creyentes. Es exactamente la misma palabra, por supuesto, en su correspondiente en el griego. Nuaj entonces tiene que ver con reposar, pero después que terminaste un trabajo duro, reposar después que luchaste, peleaste en contra de los enemigos, reposaste cuando saliste de la tribulación, y aún es la misma palabra que se utiliza cuando una persona muere, o en el caso de los cristianos, cuando pasamos a estar en presencia del Señor. Ahora bien, el vocablo también significa descansar de preocupaciones, y esta es una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque de manera definitiva y muy puntual se utiliza cuando la disciplina paterna es puesta en orden. En otras palabras, nosotros traemos reposo a la vida de los hijos cuando los disciplinamos. Esto lo puedes ver en Proverbios 29:17, puedes buscarlo, anótalo allí. Es importante entonces señalar que Nuaj, esta palabra que se está usando allí con respecto al arca, la presencia del Señor, es sinónimo de Shabbat, de donde viene del sábado, el día de reposo. Entonces, Shabbat significa cesar, parar de trabajar. Importante, porque la gente piensa que reposar es no tener actividad física. No, es cuando tú cesas de hacer el trabajo arduo. Tú puedes dejar de trabajar en muchas ocasiones y aún así no entrar en reposo. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces Génesis capítulo 2, verso 3, cuando dice que Dios reposó de sus labores? Lo que está diciendo es que Él culminó el trabajo creativo que estaba haciendo. Que ese día el trabajo de hacer los cielos y la tierra, el universo y todo, como dice una de las versiones, el ejército de ellos, entonces dice que entonces en el sábado reposó, en otras palabras, terminó la obra creativa del universo. Cuando en Juan 14:26, te lo mencionaba, dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Dice el verso 27, la paz os dejo. La otra versión, esta es la versión Reina Valera del 60, pero otra versión dice: mi paz
paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Aquí la palabra consolador, como la mayoría de ustedes saben, es la palabra paracletos, que significa el que ayuda, el que anima, el que fortalece en los momentos de angustias y sufrimiento. Pero en su sentido más amplio, el paracletos así es la persona de la Trinidad que ha sido traída o llamada para establecer la ayuda al hombre, al ser humano, en situaciones de las cuales el ser humano, nosotros no podríamos salir victoriosos por nosotros mismos. La tarea del paracletos entonces consiste en llenar al hombre de poder, de denuedo, de valentía, de carácter, de decisión, de firmeza. Y esto nos capacita para enfrentar la vida, para enfrentar cada circunstancia. Interesantemente, esta frase, este nombre, este sustantivo paracletos, era usado en este tiempo que se escribe el Nuevo Testamento como un personaje que estaba presente en las cortes de justicia y denotaba de manera específica un asistente legal, un abogado, un defensor. De allí entonces que el paracletos es traducido como uno que aboga por la causa del otro, es un intercesor, como lo encontramos en 1 de Juan 2:1 con respecto al Señor Jesús. Ahora, con todo esto que te estoy diciendo, y estamos hablando de que la primera implicación del arca es traer descanso, por eso estamos estudiando la palabra Noaj y la palabra Shabbat. Encontramos entonces cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y es el que produce descanso, haciendo una implicación sencilla de este punto con respecto al descanso, la presencia, el arca en medio de la iglesia, entonces encontramos que el descanso o la paz, el Noaj de Dios, el Shabbat de Dios, es directamente proporcional a la revelación que tenemos de las promesas de Dios en nuestra vida. Recuerda que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos dirige a toda verdad, nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, la paz, el descanso, el reposo que tú y yo como creyentes podamos experimentar, no importa la circunstancia, va a ser directamente proporcional al nivel de revelación que tenemos con respecto a las promesas de Dios. Tenemos un testamento, tenemos un documento en el cual está establecido nuestra herencia, pero de nada sirve si no lo conocemos, de nada sirve si ese testamento, si esa palabra no es escrita en el corazón, en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente, si no es sellada en nuestro espíritu. Por eso es que es importante, la revelación viene por impartición directa del Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice que Él nos enseña, hablando del Espíritu Santo, del Paracleto, todas las cosas. Y esa palabra enseñar es la palabra didasco, que significa dar instrucción. Dice que nos recuerda todo lo que el Señor nos va a recordar, todas las palabras, todas las promesas que el Señor nos ha entregado. Y esa palabra recordar es acuerdo otra vez, es decir, que de forma callada, silenciosa, trae a memoria los acuerdos, los pactos que el Señor ha hecho con nosotros. Es importante esto. La segunda implicación que encontramos aquí es que el arca, que es la presencia, no te olvides que estamos hablando de ese cuerpo. Permíteme usar la fraseología del primer tiempo. Era esa caja que manifestaba o desde la cual se manifestaba el Señor. Entonces el arca es el propósito por el cual la gente se congrega. Recuerda que estoy haciendo una revisión rápida de lo que vimos en la mesa anterior como parte de lo que es mi introducción para poder ir, porque tenemos que recuperar la presencia. Habíamos visto que nos congregamos para recibir, por supuesto, los mandamientos de Dios, hacer pacto con nuestro Dios, pero esto como cuerpo de Cristo. Ahora bien, estamos viendo nuevamente esto que ocurrió con Moisés, cuando el Señor les dice no voy, dice que él separó su casa, su tienda,
de los demás, los sacó del campamento y dice que cuando la nube se posaba, los hombres salían y se paraban a la puerta de sus tiendas y de allí veían cómo Dios hablaba cara a cara con Moisés. Ahora, cuando Dios manifiesta su gloria a Moisés en el capítulo 34, encontramos que Él le entrega a Moisés la ley y las promesas. De manera particular, lee conmigo Éxodo 34:10. Dice, y Él contestó, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Fíjate esto. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo. Yo voy a hacer maravillas, pero todo el pueblo va a ver, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Todo el pueblo va a ver la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a hacer contigo grandes cosas y el pueblo con el que tú estás va a ver lo que yo voy a hacer. Esto es importante. ¿Pero por qué? Dios le entrega a Moisés, hace pacto. En otras palabras, si podemos resumir este verso, yo hago pacto y el pacto trae una implicación. Yo voy a hacer maravillas. A causa del pacto, yo voy a hacer maravillas para que el pueblo donde tú estás mire lo que yo estoy haciendo contigo. Para mí esto es tremendo. Te vuelvo a decir. La paz que tú tienes es directamente proporcional a la revelación de la promesa. En medio del pueblo que tú estás, en medio de la situación en la cual tú estás, en medio de los conflictos que estás viviendo, hay maravillas que Dios está haciendo en tu vida para que a ellos puedan ver. Hay cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay cosas que Dios está haciendo en medio de su iglesia para que la gente alrededor pueda ver. Y mucha de esa gente es gente que se dice que está compartiendo con nosotros como miembro de Dios. La palabra pacto que se está usando aquí en este pasaje es la palabra beret, que tiene que ver con un convenio, pero de manera interesante es la palabra confederación. Se deriva de una raíz que significa encadenar, poner con grillos. En otras palabras, cuando Dios hace pacto contigo, cuando Dios hace pacto con el hombre, cuando Dios hace pacto con su pueblo, Él se está atando a sí mismo a ese pacto. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Dios se está atando a sí mismo a sus promesas. Por eso es que dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Por eso es que dice, yo voy a cumplir contigo, yo voy a echar al Eteo, al Fereceo, al Jebuseo, lo voy a echar de la tierra, tú vas a heredar la tierra, pero yo no voy contigo. En otras palabras, yo le entregué una promesa a Abraham, le dije que su descendencia iba a heredar esta tierra. Y yo voy a cumplir esa parte de la promesa, pero lo que yo no prometí es que voy a estar contigo siempre. Ahora, qué interesante que en el Nuevo Testamento el Señor dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero allá vamos a llegar. Dios es el que establece y cumple los pactos entonces, y el término pacto es equivalente al vocablo hebreo dabar, que es palabra, de ahí es por cierto de donde viene el nombre Débora, que es una abeja que pica, pero es la palabra punzante del Señor, por eso tiene que ver con palabra profética. Hebreo dabar es la misma palabra para estatuto que se utiliza en el hebreo, la palabra hok. Es la misma palabra para precepto, que es la palabra pikud. Es la misma palabra para testimonio, que es la palabra edag. Es la misma palabra para ley, Torah. Y misericordia, Yesed. Y esta fue la que me llamó la atención, porque todas las demás, pues la verdad que yo estoy bien familiarizada con esta terminología, pero por primera vez, por eso es que dice que la Biblia es, nunca se acaba lo que aprende. Y la palabra misericordia tiene que ver, es un sinónimo, vamos a decirlo así, de la palabra pacto. En otras
palabras. Cuando Dios hace pacto con nosotros y Él va a cumplir su pacto, siempre lo hace por su misericordia y por su gracia con nosotros. Por eso es que Cristo es la marca mayor, la prueba mayor de la gracia de Dios. Él es la gracia que se encarnó, el regalo del Padre a la humanidad. En todos estos términos que te acabo de dar, Dabat, Job, Pikud, Edad, Torah, Yesé, todos estos términos siempre enfatizan lo que es la autoridad y la gracia de Dios con respecto a establecer y a cumplir su pacto. Pero siempre señalan, y esto es importante, hermanos, que lo entiendan, la responsabilidad que tú y yo tenemos en el pacto. Dios tiene una parte de responsabilidad y Él va a cumplir su parte, pero lo que a nosotros nos corresponde lo tenemos que cumplir nosotros. No existe tal cosa como Dios hace pacto con el pueblo y ahora yo me echo a dormir porque eso es asunto de Dios. Eso no es así. Por eso es que muchas frases que se han sacado de contexto, el decir, bueno, como Dios me lo dijo, Señor, ese es tu asunto. Cuando lo cumplas, lo cumplas. Y el Señor está esperando, no hace nada porque dice, ¿y cuándo tú vas a hacer la parte que a ti te corresponde? La alianza, entonces, el pacto, por encima de todas las cosas, es una relación de amor y de lealtad entre Dios y su pueblo. En Éxodo 19, 5 al 6, en la Reina Valera, dice, si de verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Yo tomo esta palabra para mi vida, para mi descendencia en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra es impartida sobre ti en este momento. Dice, y me serás un reino de sacerdotes y una nación santa. En Deuteronomio 8:1, a esa nación especial que ahora también es la iglesia de Cristo, le dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En otras palabras, si nosotros no estamos multiplicando en este momento, solamente fructificamos, pero no multiplicamos, es decir, trabajamos y tenemos suficiente para nuestras necesidades. Ay, el Señor proveyó, pero si no hay multiplicación, aquí hay un problema y probablemente lo más seguro es que el problema seamos nosotros mismos, que el problema seamos nosotros porque hemos dejado de poner por obra la palabra de Dios, el mandamiento de Jehová, Deuteronomio 8:1. Y dice, vuelvo a leerlo, vas a cuidar de poner por obra todo mandamiento para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a tus padres. Cuando habla de que haré en medio de ti maravillas porque hago pacto contigo, recuerda que el verso decía, yo voy a hacer pacto contigo y este pueblo en el que tú estás va a ver las maravillas que yo voy a hacer contigo. Y esa palabra maravillas es la palabra pala, que significa extraordinario, prodigios. Expresa acciones que sobrepasan las capacidades y expectativas humanas. Y esto me encanta, porque cada vez que la presencia de Dios se manifiesta, siempre sobrepasa las expectativas humanas. ¿Cómo sabemos que Dios está presente? Porque lo que se está haciendo no sobrepasa nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de conocimiento, o sea, nuestro intelecto, sobrepasa nuestras habilidades, sobrepasa todo lo que nosotros podamos manejar. Por más que nos extendamos en nuestros esfuerzos personales, gloria a Dios que sí, lo vamos a hacer todo con excelencia hasta donde alcanza nuestra mano. Pero la presencia de Dios implica que por encima de lo que yo sé, por encima de mis estudios, por encima de mis recursos, la presencia de Dios está cuando lo que estamos haciendo está claramente, está por encima de lo que yo pueda tener, de lo que yo pueda poseer. Esa es la palabra maravilla. En el caso del salmista David, él decía que las bendiciones del pacto eran maravillosas y utiliza esta palabra pala. En el Salmo 98:1, por ejemplo, dice, en la versión para todos, dice, canten una nueva canción al Señor porque Él ha hecho
maravillas. Su mano derecha le dio la victoria, su santo poder lo hizo. Su mano derecha, gobierno, es la que ha producido en nosotros victoria. Cuando le dice, anda que yo voy a echar al eteo, al fereceo, al cananeo, al jebuseo de delante de ti, su mano derecha. Mira, Dios gobierna porque gobierna. Estaba mirando en estos días, por supuesto me es imposible dejar de mencionarlo, porque en mi corazón como mujer venezolana, como nacida en una nación hermosa como Venezuela, una nación bendecida por Dios en todo sentido, y quizás esto es la razón por la cual esto ha producido tanta envidia, ¿no?, en las naciones. Y no estoy hablando en contra de ninguna nación, por favor, sé maduro en lo que estoy diciendo, pero una nación realmente bendecida por Dios, que en este momento está viviendo una de las situaciones más terribles, Dios mío, en la historia moderna, sin ningún paralelo en la historia moderna. Pero lo que quiero enfatizar es esto, una nación en la cual sus gobernantes han decidido vender la nación a potestades diabólicas. Pero gloria a Dios que siempre habrá un remanente que no dobla sus rodillas ante los Baales. Hay un liderazgo vendido, y estoy hablando de liderazgo que está en la iglesia, un liderazgo vendido, corrupto, como Anás y Caifás, como lo peor de lo peor. Pero hay un pueblo santo que no deja de orar, de interceder, orando sin cesar delante de la presencia del Señor por misericordia. Y el 24 de junio, cuando se iba a levantar uno de estos dioses paganos, que no es ningún dios, sino una barbaridad del infierno, Dios se manifestó con poder, trajo truenos, relámpagos, y no permitió que esto se diera. Yo he estado pensando mucho al respecto en estos días y diciendo, Señor, yo vengo diciendo desde el año 2014 que es un tiempo donde nosotros como pueblo de Dios nos levantemos, y no solamente Venezuela, en general en nuestras naciones, y como Elías, en esa unción de poder y de autoridad, desafiemos públicamente a los principados y potestades y los dejemos en vergüenza pública. Pero hoy como nunca antes, y esta reflexión a raíz del 24 de junio en lo que ocurrió en Venezuela, yo decía, Señor, tú eres un Dios fiel a tu palabra, un Dios fiel a tus promesas. Nosotros nos hemos quedado cortos con respecto a lo que a nosotros nos corresponde, pero Señor, permítenos levantarnos en esa unción de autoridad que tú ya nos entregaste, pero es una unción en la cual nosotros debemos creer que podemos pararnos en esos zapatos, pararnos allí y decir, Señor, en este tiempo y en este lugar tú nos has establecido. Por lo tanto, no vamos a permitir que el enemigo destruya aquello que tú nos has entregado. La iglesia de Cristo ha sido desafiada, está siendo desafiada por Dios mismo, y está usando, por supuesto, al diablo y a todos esos espíritus infernales para llevarnos de una vez y para siempre, por todas, a que nosotros manifestemos la presencia de Dios, porque eso es una revelación encarnada en nuestras vidas. Yo espero en el nombre de Jesús que me esté dando a entender en este día con respecto a lo que estoy enseñando. Cuando hablamos entonces de maravillas, en 2 de Samuel 7:23 dice de esta manera, ¿qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Escúchame, ¿qué otra nación, qué otro pueblo en la tierra es como la iglesia de Cristo, como el pueblo de Dios? Tú lo salvaste para hacerlo tu pueblo, e hiciste que tu nombre se conociera al hacer por tu pueblo prodigios y maravillas. ¿A través de quién hace los prodigios y las maravillas? A través de su pueblo. Estamos hablando, escucha, del arca. Todo esto nos va a llevar al arca en el día de hoy. Tú expulsaste las naciones y sus dioses delante de tu pueblo que rescataste de Egipto. Dice, y verá todo pueblo la obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Tercera cosa
que hace el arca. Número 3, el arca representa la dirección precisa y exacta del viaje o de la jornada. Déjame volverte a dar los dos principios anteriores. Primer principio, el arca es establecida porque es la vivencia de que Dios está morando en medio nuestro y la marca es el reposo. La segunda cosa que hace el arca en medio de nosotros, que es lo que acabo de enseñar, es que tiene que ser el verdadero propósito por el cual nosotros nos congregamos como pueblo. Porque desde el arca el Señor nos entrega sus mandamientos y hace pacto con nosotros y nos lleva como pueblo a ser vamos a decir, el medio a través del cual sus obras maravillosas son establecidas. Tercera cosa, entonces el arca en medio del pueblo de Dios representa siempre la dirección precisa y exacta del viaje o de la jornada que está por delante de nosotros. En Éxodo 13:21 encontramos una de las cosas maravillosas, de los prodigios impresionantes que Dios hizo en medio del pueblo. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En otras palabras, nosotros podemos avanzar, no importa cuáles son las condiciones climáticas, cuáles son las circunstancias. Puede ser que está todo muy bien, pero puede ser que todo está bien oscuro y no estamos viendo nada. Y dice el verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Yo declaro que esta palabra se establece en tu corazón y que si tú te estás sintiendo solo, abandonado, triste, lo que sea, en el nombre de Jesús, toma las promesas de Dios que son para ti un sí y un amén. Y si el Señor lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo por nosotros. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Que el arca del Señor era la que dirigía la jornada del pueblo. Estamos hablando de la presencia de Dios en medio del pueblo era el que estaba dirigiendo la jornada del pueblo. Dice que cuando la nube se levantaba, el pueblo sabía que era tiempo de partir. ¿Quién se atrevía a quedarse cuando la nube se levantaba? Decir, no hombre, ellos que salgan, después yo voy. ¿Cuáles eran las condiciones de aquel desierto? Las temperaturas increíbles de día y las temperaturas sumamente heladas de noche en aquel desierto. Pero el Señor estableció un termostato impresionante. De día había una sombra que bajaba la temperatura. Y de noche había un fuego que también hacía que se mantuvieran calientitos y no tuvieran que morirse de frío, y a la vez alumbraba para que pudieran avanzar si era tiempo de avanzar. Estaba dirigiendo el Señor la jornada. No importa entonces cuál es el tiempo oscuro que estás viviendo. No es una excusa para quedarte atrás. No es una excusa para quedarte atascado en lo que estás viviendo. Tú y yo somos llamados a avanzar en medio de todas las circunstancias. Nosotros somos, como dice el profeta Malaquías, dice que nosotros somos como siervas, como los siervos que estamos firmes en nuestras alturas. Josué 3:3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca de Jehová tu Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. En otras palabras, el arca, te lo vuelvo a decir, está establecida, la presencia está establecida para que cuando nosotros veamos el arca moverse, nos movemos. Cuando la vemos que se para, entonces nosotros nos paramos y reposamos. Marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Cuando estaba enseñando a principio de año acerca de este pasaje en particular en alguna de mis mesas de mentoreo, decía que lo que Dios está haciendo en este momento y está presentando delante de nosotros es algo completamente nuevo.
Por supuesto que encontramos en la Biblia siempre los paralelos, los parámetros, y por eso es que es importante conocer la palabra. Pero no podemos decir, yo no me puedo parar aquí y decirte, mira, te voy a dar ejemplo de cómo vas a caminar este nuevo tiempo porque ya yo lo viví. Resulta ser que todos nosotros estamos avanzando. Por supuesto que unos van más adelante y otros van más atrás, pero es un camino nuevo para todos nosotros. Lo que Dios está haciendo en este tiempo es algo nuevo y es algo que, vamos a decir, tiene que encarnarse en nuestras vidas, y te lo decía la clase pasada, y la Biblia lo establece claramente. Dios no trae vino nuevo y lo derrama en un odre viejo, porque lo que pasa es que se explota, y Dios no quiere que te explotes. Dios quiere que tú te preserves y que preserves la revelación. Dios no quiere que la revelación te explote. Hay gente que no puede entender ciertas enseñanzas, y la razón por la cual no puede entenderlas es simplemente porque hay demasiado de las estructuras viejas en sus vidas que no le permiten recibir lo nuevo que Dios está haciendo. No has pasado antes de ahora por este camino. En otras palabras, para que no nos equivoquemos, para no errar en el camino, necesitamos que el arca dirija nuestra jornada. Cuando la presencia de Dios no está, no hay dirección exacta, no hay dirección precisa, no hay precisión en lo que estamos haciendo. Estamos dando tumbos como los borrachos. O sea, que estamos embriagados de vino y no de Espíritu Santo. Número 4. Estoy ya por terminar. Estoy tratando de bajar la mesa de mentoreo a 40 minutos de hora y media que la tenía antes, porque la verdad que sé que mucha de esta enseñanza se hace un poco fuerte, y estamos en un momento donde tenemos que digerir lo que el Señor nos está entregando. Número 4, y aquí me voy a quedar y voy a seguir en mi próxima entrega. El arca es aquello que neutraliza el clima de las condiciones hostiles del desierto. Esto es la columna de fuego y la nube, te lo decía ahorita, pero quiero verlo de una manera más puntual. El fuego en la noche venía para neutralizar las bajas temperaturas que había en el desierto. La palabra columna que se está usando aquí tiene que ver con una plataforma, un lugar para pararse. En otras palabras, Dios está diciendo, no importa qué tan bajo la circunstancia por la cual vas a atravesar el precipicio, temperaturas bajas, velo de esa manera. Yo he establecido un lugar donde tú te puedas parar seguro. La palabra fuego denota la presencia de Dios como una antorcha ardiente. Las altas temperaturas eran neutralizadas por la nube de día. Y esto también habla de la presencia. Dice que Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Cuando el arca del testimonio se llevó al lugar santísimo, dice la Biblia, esto lo encontramos en Primera de Reyes 8, versos 10 y 11, dice que la presencia de Dios llenó la casa de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. Había un nivel de gloria, un nivel de peso de gloria tan grande que ellos eran incapaces de poder ministrar. Entonces estamos hablando que el arca, hermanos, es la manifestación de la presencia de la gloria de Dios de manera visible, de manera tangible, pero también opera como un termostato divino que neutraliza las temperaturas altas y las temperaturas bajas y nos permite entonces, nos trae una dirección precisa en nuestra jornada, de manera que no estemos errando en el camino, sino que vayamos seguros, que tengamos los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, que el arca es algo que cuando la carga está pesada nos aliviana, que verdad pero cuando nos queremos acomodar viene y trae una carga a nuestra vida. La presencia de Dios es ese instrumento de Dios mismo que nos, vamos a decir, que nos establece donde debemos estar para que no haya frivolidad en la iglesia.
No nos vamos a morir en un fuego, pero tampoco nos vamos a morir de frío, sino que establece las condiciones correctas. Cuando Dios le escribe a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, le dice: tú eres buenísimo en esto, pero tengo algo en contra tuya, que dejaste tu primer amor. No has mantenido el fervor en la relación. Estamos en un momento donde Dios nos está reclamando el primer amor. Necesitamos volver allí, necesitamos anhelar su presencia como lo más valioso que jamás podamos tener. La presencia de Dios no tiene un comparable. Decir la presencia de Dios es como, no. La presencia de Dios es algo único, no tiene comparación con nada. Dios en nuestras vidas no tiene comparación con nada. Y vuelvo a decirte lo que te decía hace algunos días. Si no llegamos al punto donde anhelamos fervientemente su presencia, fervientemente su gloria, estamos perdiendo el tiempo. Quiere el Señor ayudarnos en este tiempo. Necesitamos avanzar. Es nuestra responsabilidad avanzar, pero también nuestra responsabilidad allanar el camino para que los que vienen detrás puedan llegar a su destino. Somos gente que ha sido llamada para preparar el camino del Señor. Somos colaboradores con Cristo y esto es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. En el nombre de Jesús yo declaro que cada principio, estos 4 principios que compartí contigo hoy, se convierten en carne y se convierten en sangre en tu vida. Se convierten en parte de ti mismo, que es una revelación que te transforma, que transforma tu mente, tu manera de pensar y por supuesto va a cambiar tu manera de vivir. Declaro en el nombre de Jesús que este es nuestro mejor tiempo, que las guías que Dios en medio de su pueblo se hacen visibles en tu vida y a través de tu vida. Y las naciones que están alrededor tuyo, los pueblos que están alrededor tuyo, los gobiernos que están alrededor tuyo, tendrán que postrarse delante de nuestro Dios y que el terror de Jehová viene sobre ellos a causa de las grandes maravillas que están siendo manifiestas. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros nos convertimos en los que neutralizamos en el nombre de Jesús las condiciones adversas que impiden que nuestras naciones avancen. Nosotros, la gente, el pueblo de Dios, y te lo voy a mostrar porque hoy el arca es la iglesia, nosotros estamos llamados a neutralizar las condiciones prevalecientes que están impidiendo a nuestras naciones caminar en pos de Dios. Este es un momento crucial en la historia de la humanidad. ¿De qué lado estamos? ¿Vamos a permitir que corruptos, que ambiciosos, avaros, fornicarios, adúlteros, amadores de sí mismos, engañadores, escriban la historia? ¿O nosotros estamos dispuestos a escribir la nueva historia, donde nuestro Cristo, nuestro Señor, sea reconocido como el único Rey sobre la tierra? A Él sea toda la gloria, la autoridad, el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos, por conectarte conmigo en este día. Puedes ver el primer capítulo de esta serie que apenas comenzamos allí en nuestro link a nuestro canal en YouTube. Suscríbete, también coloca que te gusta, pon para recibir las notificaciones de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en nuestra próxima entrega.